Un asesor recorre la costa española anunciando las ventajas para la náutica de recreo a la hora de abanderar el barco en Bélgica en lugar de hacerlo en España. Durante estos días, Hein van den Ger está en Motril, donde nos ha atendido para comentar los aspectos de esta iniciativa. Pues estoy recorriendo toda la costa para dejar en todos los puestos deportivos un folleto sobre el abandonamiento de barcos en Bélgica. Y entonces eso es mi trabajo, abandero barcos en Bélgica, principalmente para clientes españoles, porque realmente les trae bastante ventajas. En este sentido, Van den Berg ha recordado que las principales ventajas son a la hora de facilitar las exigencias administrativas para la náutica de recreo. Hay bastantes gastos. Lo que sobre todo hay es que la normativa española en cuanto a la navegación de recreo es tan compleja y tan enredada que es muy difícil cumplir con ella en cada momento. Y es sobre todo el hecho que uno puede navegar con más tranquilidad que atrae a la gente a cambiar de bandera. Porque un barco con bandera belga, la Guardia Civil no tiene potestad sobre ese barco. Entonces casi imposible que le puede multar a uno por no llevar un papel o otro papel, o no llevar, por ejemplo, la pirotecnia en regla, ese tipo de cosas. Así, todo el material y los equipos de comunicaciones que forman parte del barco tienen que estar homologados por la Dirección General de la Marina Mercante, lo que supone que se incrementen los gastos. Una de las cosas que impone la normativa española es que todo lo que se lleva a bordo tiene que estar homologado por la Dirección General de Marina Mercante. Y, por ejemplo, en cuanto a pirotecnia, ahora hay también bengalas que no son típicamente de pirotecnia, pero que son de LED, o sea que son más seguros, pero no están homologados, con lo cual no puedes llevarlo en el barco. En la actualidad, la legislación permite a un español abanderar el barco de recreo para uso particular, nunca para actividad comercial, en cualquier país de la Unión Europea. Pues para empezar, una persona que para abanderar el barco en Bélgica tiene que tener la nacionalidad y residencia, las dos cosas, en un país de la Unión Europea. O sea, no hace falta que sea belga, no hace falta tampoco que tenga residencia en Bélgica, no hace falta tampoco que el barco esté en Bélgica o venga a Bélgica. Y con ese requisito, nacionalidad y residencia en España, ya pues puede abanderar el barco en Bélgica. Herr van den Berg ha advertido que en materia fiscal no hay ninguna ventaja económica, puesto que el impuesto de lujo y por matriculación se paga en España. En impuestos realmente no hay grandes ventajas, porque una cosa que la ley española permite es abanderar el barco en otro país, siempre y cuando uno tiene pagado el impuesto de matriculación en España. O sea que ese es el impuesto más importante que un armador tiene que pagar, y este tiene que estar pagado sí o sí. De manera que realmente para el aspecto de impuestos no hay grandes ventajas. Además, las revisiones periódicas es donde existen mayores ventajas para los barcos de pabellón belga. Inspecciones de balsa, donde la normativa española impone pasar la inspección cada año, o sea que para una inspección uno tiene que pagar fácilmente unos 400-500 euros al año. En Bélgica la normativa belga, para empezar, no impone balsas salvavidas, y si la tienes, pues la tienes que revisar cuando indica el fabricante, o sea, cada 4, 5, 6 años. Nada más eso es un ahorro bastante importante. En la náutica de recreo para uso particular en España hay que realizar una inspección técnica del barco cada 5 años, obligación que no hay que cumplir en Bélgica. No, en Bélgica no existen inspecciones. Otra cosa que es importante es que en Bélgica no conocemos zonas de navegación. Bueno, sí, miento. Tenemos dos. Una que son aguas interiores y otra es todo lo que es mar.
De manera que no hay distinción en cuanto a equipo de seguridad que se tiene que llevar a bordo en función de la zona de navegación. Y lo que se tiene que llevar a bordo pues, es mucho más reducido que lo que impone la normativa española. En cuanto a titulaciones, el patrón español que gobierna un barco de otra bandera en territorio español se le aplican las mismas exigencias. Pues la normativa belga no impone tener título de navegación para navegar en el mar. En aguas interiores belgas sí, pero en el mar no hace falta. Entonces, para contrarrestar un poco la huida que hay desde hace un par de años a banderas como la belga, como la holandesa, han sacado una normativa en el 2014 indicando que un patrón español gobernando un barco, incluso de bandera extranjera, en aguas españolas, tiene que tener título español. O sea que en este sentido realmente no hay grandes ventajas. Van den Berg ha recordado que las embarcaciones tienen que lucir el pabellón belga en la popa, si bien al estar en aguas españolas lucirán el pabellón de cortesía como marca la ley. Hombre, de todas formas, cuando un barco de bandera extranjera anda por aguas españolas, tiene, por ley, que llevar una bandera de cortesía, que en este caso sería la española. Pero en la popa del barco, con un barco de bandera belga, tiene que ir la bandera belga. Por último, Gen van den Berg ha recordado que todos los armadores que estén interesados en abanderar sus barcos en el país de los belgas tienen varios canales a su disposición para informarse. Pues se puede poner en contacto conmigo a través de mi web, que es www.banderabelga.info, o en el puerto deportivo, donde típicamente vais a encontrar uno de estos folletos donde vienen todos los datos.